Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias, aspectos psicológicos a considerar en personas que viven con VIH, la importancia de la salud mental antes, durante y después del diagnóstico. El día de hoy vamos a continuar con el tema, un tema muy importante, si no es uno de los temas centrales, en este ciclo de conferencias, que es la salud mental y la salud sexual como factores intervinientes en la transmisión de VIH. Por favor, hoy este tema lo va a presentar Erika Buccelli. La maestra Erika, la presento un poco. Ella es una profesional en el área de psicología con más de 15 años de experiencia en los ámbitos de la psicología clínica y organizacional. De igual manera, se ha desempeñado en los campos de la docencia y la investigación. La maestra Erika tiene una formación en ecología por parte de la Universidad de los Andes, Colombia, y posteriormente realizó la equiparación de sus estudios en la Universidad de Costa Rica. También obtuvo una especialización en el área de desarrollo humano por parte de la Universidad de La Sabana, Colombia, un diplomado en sobre ansiedad, estrés y depresión y una maestría en docencia por parte de la Universidad La Salle, Colombia y CATREC, Argentina. La maestra Erika se ha desarrollado profesionalmente en el área docente en, en lugares o instituciones tales como la Universidad de San Buenaventura, la Universidad de La Salle, específicamente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en el programa presencial de psicología y también en el programa de psicología en la modalidad virtual y a distancia por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la actualidad, ella se desempeña en ambos labores como consultoria senior en el área organizacional en Audi Sheldon y Association S.A. y como parte en el área de psicología clínica en la Fundación Clínicas Sin Fronteras. Maestra Erika, esperamos aprender mucho sobre el tema del que nos va a hablar el día de hoy. Estamos atentos al tema que nos va a mencionar y del cual nos va a hablar. Ya sabemos, compañeros y asistentes, cualquier duda o pregunta que lleguemos a tener, podemos levantar en la opción de levantar la manita o escribirlo en la caja de chat y conforme vayamos teniendo pertinente, vamos a ir respondiendo estas dudas. Maestra Erika, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, David. Gracias por la presentación y gracias por esta oportunidad de presentar esta conferencia. Gracias a ustedes los que están aquí presentes. Y bueno, entonces damos inicio a esta conferencia sobre salud mental, salud sexual como factores intervinientes en la transmisión del VIH. La siguiente. Si quieres pasamos a la siguiente, David. Bueno, mientras se va poniendo el slide de la introducción, pues es importante mencionar que las personas con un diagnóstico de VIH van a enfrentar aspectos psicológicos asociados como la ansiedad, esa preocupación fuerte y persistente por su presente, por su futuro, por su familia y demás. También van a presentar depresión en la mayoría de los casos. Y entonces esto se va a manifestar como una pérdida del gusto por aquellas actividades que antes solían disfrutar al hacer y también una pérdida del significado y el propósito de sus vidas. Igualmente van a presentar baja autoestima, esto relacionado con las dificultades de la aceptación de los cambios que se van presentando en el cuerpo a medida que avanza la enfermedad. También es muy común observar tendencias suicidas, ideaciones suicidas. La culpa es un sentimiento muy fuerte y la estigmatización por parte de la sociedad es otro factor al que se van a ver enfrentadas las personas con VIH. En síntesis, podemos mencionar que se van a enfrentar a un sufrimiento psíquico
De igual forma, no solamente hay factores de salud que inciden en la transmisión del VIH, sino también al contrario, vemos la situación contraria. El VIH desencadena afectaciones psicológicas asociadas. Otro de los grandes factores inmersos en el VIH es la sexualidad, el comportamiento sexual. Es un factor muy fuerte a la hora de transmitir, ¿no?, y adquirir el VIH, esto relacionado con los comportamientos sexuales y con otros factores aquí relacionados con la sexualidad que más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, les voy a comentar cuáles son los objetivos que vamos a trabajar en esta conferencia. Entonces pasamos al siguiente slide, gracias. El primero es conocer las variables o factores a nivel de salud sexual que intervienen en la transmisión del VIH a través de la revisión de literatura académica de estudios científicos. El segundo es conocer las variables o factores a nivel de salud mental que intervienen en la transmisión del VIH, igualmente a través de la revisión de la literatura académica y de estudios científicos. Entonces pasamos al siguiente slide donde vamos a ver el proceso de revisión de literatura. Esta ponencia pues se desarrolla en torno a un proceso de revisión de literatura en donde fueron 40 los artículos revisados. Las palabras claves en la realización de la búsqueda fueron salud sexual y VIH, salud mental y VIH, adultos y VIH, adolescentes y VIH, mujeres y VIH. Las bases de datos consultadas fueron Google Académico, PubMed, Cielo y PepSIC. Entonces vamos a pasar a hablar sobre la salud sexual como factor interviniente del VIH en uno de los primeros grupos que es, y el que más se encuentra en estudios y en literatura, que es el de los adolescentes. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí entonces vamos a ver cómo la salud sexual es un factor interviniente en la transmisión del VIH en este grupo particular de los adolescentes. Y se observan dos factores grandes, dos grupos grandes involucrados aquí, que son el factor cognitivo y el factor comportamental. Dentro del factor cognitivo tenemos entonces los sesgos en información sexual y creencias erróneas o inexactas sobre la sexualidad en los adolescentes. Entonces, en los adolescentes se reportan en los estudios creencias sobre la sexualidad, como por ejemplo, las chicas mencionan que se puede saber si un chico es saludable solamente con verlo, con mirarlo, con observarlo, ¿no? Otras creencias sobre la sexualidad erróneas, como por ejemplo, que en las relaciones, en la primera vez de las relaciones sexuales, no es posible que la mujer quede embarazada. También acerca del VIH se encuentran otras creencias erróneas, como por ejemplo, que si se usa el diafragma y el espermicida, entonces no va a haber contagio por el SIDA. Y así muchas más creencias que en definitiva lo que están haciendo es generar una confusión en los adolescentes y pues no reducir las conductas de riesgo. También que observamos como factores cognitivos en este grupo, la percepción de la normativa del grupo sobre la sexualidad juega un factor muy, muy importante, de mucha influencia. Lo que se encuentra en los estudios es que los adolescentes tienen muy en cuenta la normativa de su grupo de referencia, de su grupo de pares. Es decir, si su grupo de pares o su grupo de referencia cree que está bien iniciar relaciones sexuales desde los 14 años, las demás personas del grupo van a intentar alcanzar, digamos, esa meta o ese estándar para encajar, para conectar y para sentirse parte de. Y si este mismo grupo considera que el uso de preservativos no es necesario, pues los demás como que van a aceptar que eso es así y no van a usar preservativos. Entonces, la influencia de la normativa del grupo en los adolescentes es supremamente importante. Que encontramos también que hay una percepción de que los cambios, una necesidad
de percibir que los cambios conductuales sí van a reducir los riesgos. Y aquí es importante entonces que al adolescente se le dé información muy clara, muy concisa, muy real, que él comprenda, porque el adolescente necesita garantías de que su comportamiento seguro le va a proporcionar consecuencias positivas. ¿Y a qué nos referimos? A que van a tener que aceptar que algunas veces hay una implicación de costos inmediatos, mientras van a haber beneficios positivos a largo plazo. Si esto lo aceptan así, entonces hay mayor compromiso por parte de los adolescentes y mayor probabilidad de que tengan un comportamiento sexual seguro. La percepción de riesgo también es un factor cognitivo muy importante en este grupo. Los adolescentes que no se vean en riesgo de adquirir el VIH no van a atender a ningún tipo de información, ni campañas de prevención, ni nada. Si ellos perciben que es una enfermedad que le da a las personas marginadas, que también tienen otras creencias erróneas que sí las presentan como, por ejemplo, que solo se da en homosexuales, y ellos no lo son, entonces perciben como que no están en riesgo y no van a tener conductas de prevención ni de cuidado a la hora de su sexualidad. La percepción de gravedad de la enfermedad es bien interesante porque los adolescentes que perciben claramente la gravedad de las consecuencias de la enfermedad, entonces se van a cuidar más. Pero aquellos que no le vean la importancia, pues se van a cuidar menos. Y que encontramos que se produce precisamente un efecto interesante que tiene que ver con el factor miedo. Si la información se da como aterrorizando a los adolescentes, entonces lo que se produce es que aquellos adolescentes que tienen menos riesgo porque no tienen mucha actividad sexual y múltiples parejas ni demás, son las que más se van a cuidar. Y aquellos que tienen más riesgo porque de pronto sí tienen más actividad sexual, porque pasan de una pareja a otra, etcétera, toman licor, consumen drogas, van a estar en un estado de negación y van a tener como la actitud de, ok, esto no es cierto, esto no es conmigo, no hay esa percepción de gravedad de la enfermedad. La percepción sobre las conductas protectoras, sobre la capacidad para adoptar conductas protectoras. Si el adolescente percibe que las consecuencias dependen de sus propios actos y no de factores externos como la suerte, entonces se va a cuidar más, va a tener una conducta más segura a nivel sexual. Pero lo que se observa es que hay adolescentes que dicen, no, es que las personas que se contagian por VIH es por mala suerte, ¿no? Si tienen esa percepción, entonces no se van a proteger porque consideran que es algo fortuito, es algo externo, no depende de su comportamiento, sino de la mala suerte, ¿no? Y finalmente el nivel de preocupación que tiene que ver con esto de la información y de qué manera se da. Si se brinda a los adolescentes una información sobre el VIH, sobre el SIDA, que genere miedo, que genere terror, lo que se ha observado es que aquellos que tienen menos riesgo son los que tienden a cuidarse más y los que los necesitarían cuidarse más, hacen una especie de negación y consideran que okay, eso están inventando, están exagerando ¿no? esos riesgos y entonces hacen como que eso no es con ellos. Ahora, bueno, esos son todos los factores cognitivos involucrados en la salud sexual de los adolescentes y que los ponen en riesgo de transmitir el VIH. Ahora miremos cuáles son esos factores conductuales. Entonces, miremos en la siguiente diapositiva. Dentro de los factores conductuales que encontramos, un inicio inesperado en las relaciones sexuales y sin protección. Y es que los adolescentes consideran que las relaciones sexuales no deben ser planeadas, que eso pues le quita la magia. Entonces, esto los lleva a tener unos encuentros sexuales casuales, ¿no? Inesperados, donde no tienen la protección debida y pues esto los coloca en un alto
riesgo de adquirir y también de transmitir el VIH. El consumo de alcohol y otras drogas existe en todos los estudios, es una constante que se observa que existe una relación progresiva entre el consumo de alcohol y las conductas de riesgo en adolescentes. Los que beben con más frecuencia, los adolescentes que beben con más frecuencia, tienen más relaciones sexuales casuales y por lo tanto sin protección. Y esto ocurre pues en parte porque el consumo de alcohol y drogas provoca pues una disminución en la percepción de riesgo, una sobrevaloración de las capacidades, una desinhibición, una disminución del sentimiento de invulnerabilidad. Entonces son más propensos a tener relaciones casuales, ¿no? Y sin protección. Y otro factor está la utilización adecuada del preservativo. ¿Qué ocurre aquí? Que muchos de los adolescentes no saben manejar, utilizar bien el uso de los preservativos y no saben pues que esto depende de la eficacia de la barrera contra el VIH y algunos pues no saben que los preservativos tienen una fecha de caducación, algunos no se dan cuenta que se ha roto, etcétera, y todo esto pues lo que hace es que se genere mayor propensión a transmitir y adquirir el VIH. La habilidad para solicitar sexo seguro es esa capacidad de poder plantearle a el compañero, un adolescente, de plantearle a su pareja que tengan una relación con uso de preservativos, ¿no? Y pues a la vez mantener la relación positiva y abierta con su pareja. El cambio frecuente de parejas sexuales, algo que se da mucho en los adolescentes, están iniciando en la vida sexual, están iniciando en tener una relación a largo plazo, entonces al comienzo las relaciones son muchas, con muy poco tiempo y mucho cambio de pareja y a veces hasta tienen varias parejas al mismo tiempo. Entonces esto hace que haya mayor riesgo de infectarse por el VIH. Sin embargo, pues el limitar el número de parejas no es la solución es precisamente tener protección ante las relaciones sexuales. Otro factor conductual, la asertividad ante situaciones de sexo no seguro. Esa capacidad de decir no, aunque la pareja esté insistiendo, decir no cuando no va a haber protección. El acceso a métodos de prevención, medios informativos en el entorno que sean fáciles de comprender, que sean accesibles, a los cuales tengan fácil disponibilidad los adolescentes, hacen entonces que se acerquen más a la información y entre más informados, menos riesgos van a presentar. Y entonces pasamos a otro grupo etario, también bien interesante y que se ha estudiado mucho y hay mucha literatura y muchos estudios al respecto, que es el de los jóvenes universitarios. Entonces vamos a ver cómo es esto de la salud sexual como factor interviniente en la transmisión del VIH, pero en el grupo de jóvenes. Y aquí que encontramos como factores. Aquí encontramos como factores que predisponen el cambio de hábitos. Los jóvenes universitarios pues tienen unos cambios bien abruptos, vienen de estar al lado de sus padres constantemente o familiares, ¿no? A pasar a la universidad, del colegio a la universidad y estar entonces un poco más independizados, más lejos de sus padres. Entonces hay cambios en las rutinas, hay cambios en la alimentación, pero también hay cambios en el sueño y por supuesto también hay cambios en la actividad sexual. También lo que ocurre es que como ya no están tanto bajo el control parental, entonces hay mayor independencia, pero que a veces se traduce en libertinaje y lo que hace es que estos jóvenes universitarios pues acudan a más eventos sociales, a más fiestas y esto pues ahí está la ventana para consumir más licor, para consumir drogas y entonces tener relaciones casuales sin protección. Entonces, ese cambio de hábitos también es un factor que predispone a la transmisión del VIH en jóvenes.
El cambio de estilo de vida, muy relacionado con este cambio de pasar del colegio a la universidad, donde hay más encuentros sociales, más eventos sociales. Hay muchos estudiantes que pasan de vivir con sus papás a vivir solos o vivir con otro compañero de su misma edad. Entonces, esto puede llevar a que pueda tener mayor facilidad para encuentros sexuales, ¿no? Porque tiene mayor independencia, mayor libertad, pero también se presta para que pueda tener una influencia negativa dependiendo de quién le toque de compañero de cuarto, por ejemplo. Las creencias distorsionadas sobre la sexualidad, el uso de drogas y de alcohol es también importante. Estudios revelan que el nivel de conocimiento sobre la sexualidad en los universitarios es de un 20%, que lo reciben en su mayoría de información que le brindan en los colegios, escuelas y en la universidad. El 80% de la información sobre la sexualidad y sobre el VIH algunas veces lo reciben o lo encuentran en Internet, en televisión y principalmente pues con sus compañeros. Entonces, a menor conocimiento hay mayor riesgo. Las creencias distorsionadas sobre la sexualidad tienen que ver con que los jóvenes han mencionado que, pues sobre todo los jóvenes hombres, varones, mencionan que siguen los valores que les han inculcado en su casa y las creencias, ¿no? Y estos valores en la cultura nuestra latinoamericana son muy arraigados en una cultura machista, lo que hace que ellos demuestren un bajo respeto por la sexualidad de la mujer y no tener cuidados de protección durante la sexualidad, además de un alto consumo de alcohol. Y bueno, también los estudios concuerdan en que el uso de drogas y alcohol lleva a más prácticas sexuales casuales y sin protección, lo que conduce a un mayor riesgo. La importancia de la protección versus la cultura machista es otro factor muy relacionado con lo que acabo de mencionar. Los jóvenes tienen muy arraigada la idea de los jóvenes varones, que son ellos los que deben decidir si usar o no preservativos en la relación sexual. Y además tienen la creencia errónea, la idea errónea de que el sexo es mejor sin preservativos. Entonces, esto es un factor que influye bastante y que predispone a la transmisión y adquisición del VIH. La conducta que tienen los jóvenes frente al acceso a métodos de prevención también es un factor que incide, porque el hecho de buscar protección, un preservativo, les resulta en gran mayoría de las veces incómodo, entonces, y penoso. Entonces, les lleva mucho tiempo en decidir y comprar el preservativo y adquirir la protección. Múltiples parejas sexuales es un factor que definitivamente coloca en riesgo a los jóvenes y el que puedan tener varias parejas sexuales, incluso en el mismo periodo de tiempo o en un corto periodo de tiempo, sin protección bajo los efectos muchas veces del alcohol o de las drogas, predispone a adquirir y a transmitir más fácilmente no solo el VIH, sino infecciones de transmisión sexual y bueno, también el virus del papiloma humano. Las relaciones sexuales sin protección y bajo el efecto del alcohol y de la droga es un factor que definitivamente incide en que haya mayor contagio y transmisión del VIH. Ahora pues vamos a ver cómo es esta salud sexual como factor interviniente en otro grupo interesante que es el de las mujeres. Entonces vamos al siguiente slide. Y como factores aquí intervinientes está el que desde el punto de vista biológico las mujeres tienen una mayor probabilidad de contraer una infección de transmisión sexual, pero también un virus como lo es el VIH, al tener contacto con una pareja infectada.
Y desde el punto de vista social, pues también son más los estigmas hacia la mujer, mayor la discriminación, también se encuentra mayor los niveles de pobreza, de exclusión y desigualdad social. Y esto pues ubica a las mujeres en una situación de desventaja a la hora de proteger su salud sexual, su salud reproductiva. Y lo que hace muchas veces es que estas desventajas hacen que sociales, culturales y de pobreza, que las mujeres sean empujadas a tener actividades que pues van en contra precisamente de su salud sexual y reproductiva. Por otro lado, pues las relaciones sexuales entre hombres son la principal forma de propagación del VIH y esta coyuntura ha representado, según los estudios, un riesgo para las mujeres y sus hijos, pues en muchas de las ocasiones las mujeres son la pareja sexual de hombres que tienen muchas más relaciones con otros hombres o con otras mujeres, que tiene que ver mucho con ese constructo social machista también en el que, bueno, está bien que los hombres tengan miles de parejas, pero la mujer sí no. Y esto también la coloca a la mujer en un riesgo, ¿verdad? Pero también a sus hijos en un alto riesgo de infección. Las mujeres, en contraste con los hombres, enfrentan una serie de situaciones estresantes, socioculturales, económicas y psicológicas que incrementan su vulnerabilidad frente al VIH y el efecto de esta enfermedad es mucho más negativo en su salud y en la calidad de vida de las mujeres porque muchas de las veces estas mujeres son cuidadoras de otras personas en su hogar. Entonces es mayor la carga mental en ellos. Entre los factores culturales que incrementan el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres se encuentra el rol de género, que tiene que ver entonces con los estereotipos asignados a la mujer, sobre todo pues en nuestra cultura latinoamericana que sigue siendo muy machista, y la falta de educación, no solo académica, sino educación sexual, reproductiva, de autocuidado en la mujer, pues es un faltante muy grande y un factor determinante para la transmisión y adquisición del VIH. ONUCIDA en el 2004 mencionó que la desigualdad de género, especialmente en las reglas que rigen las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, están en el centro del incremento de las mujeres infectadas. Entonces es interesante ver cómo ese factor sociocultural, machista y las desventajas sociales, económicas y de pobreza, pues inciden bastante en la población de mujeres. Y bueno, aquí en la otra diapositiva un dato importante que les quiero compartir. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la transmisión sexual, el riesgo que corre la mujer de adquirir la infección por vía de su pareja masculina es el doble que a la inversa. Y esto pues se da en VIH y en infecciones de transmisión sexual. Y a esto se le denomina vulnerabilidad biológica. Entonces es interesante saberlo y es un factor importante a tener en cuenta esta vulnerabilidad biológica que tienen las mujeres. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva para hablar de un grupo que ha sido poco atendido desde las campañas de prevención del VIH y es el grupo de los adultos mayores. Las personas de más de 50 y más años hablan menos de su sexualidad y pueden tener menor conocimiento de las infecciones de transmisión sexual y del VIH. Adicionalmente, lo que se observa es que muchas veces los síntomas que presentan los adultos mayores se confunden con los síntomas propios del envejecimiento fisiológico. Entonces, por esta razón, pues los adultos mayores no consultan porque piensan que es algo natural de su propio envejecimiento. Algo importante que ocurre con mucha frecuencia es que los equipos de salud
Por aquí hay alguien que dice que no puede ver los slides. No sé si todos sí lo ven. Parece que es solo la dificultad de una persona que no puede ver los slides, las diapositivas. Ok, algo importante que ocurre con mucha frecuencia es que los equipos de salud suelen preguntar menos. Ok, Ana María, que sí las ve. Suelen preguntar menos a los adultos mayores sobre su conducta sexual y sobre ¿no? su actividad sexual y por lo tanto no brinda mucha información sobre el VIH de prevención, sino que además ofrecen menos el examen de detección y ofrecen menos acompañamiento y consejería u orientación psicológica. Esto debido un poco al imaginario social de que en la vejez pues no se tiene, o en los adultos mayores no hay actividad sexual. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva para ver otros factores involucrados en la salud sexual, VIH y adultos mayores. Si quieres, David, pasamos aquí está, perdón. Entonces están otros factores como el no conocer la historia sexual de la pareja ni el consumo de drogas de la pareja. ¿Qué ocurre? Que en este grupo de adultos mayores muchos se han separado o muchos han enviudado. Entonces, de nuevo, empiezan a establecer relaciones de pareja y relaciones sexuales, pero no se preocupan por comentar o por indagar pues, sobre la historia sexual de la pareja, que además suele ser incómodo, o si consumen o no drogas. Esto también porque el adulto mayor tiene esa creencia y supone que a esa edad no hay mucha actividad sexual y a esa edad pues como que tampoco hay consumo de drogas, lo cual no siempre es cierto. Por otro lado, las personas mayores piensan que el uso del preservativo es solo para el control de la natalidad. Y como en este grupo pues hay muchas mujeres que se han ligado las trompas, que han tenido histerectomías, hombres que se han hecho la vasectomía, entonces consideran que no están en riesgo, entonces ¿para qué utilizar el condón? Más no ven que el condón y otros métodos preservativos, pues lo que hacen es prevenir contra el SIDA, especialmente el condón como barrera. Entonces no los usan. También lo que se ha encontrado es que en la adultez el mayor hay muchos cambios físicos, fisiológicos, también a nivel hormonal, sobre todo en la mujer, que hacen que las hormonas cambien y también que las paredes vaginales se vuelvan un poco más finas y más vulnerables y por lo tanto puedan haber lesiones durante las relaciones sexuales y esto las pone en un mayor alto riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, pero también papiloma humano, pero también VIH. Y pues en esta población algo que no se tiene en cuenta es que hay riesgo también de compartir agujas, jeringas, no por consumo, necesariamente por consumo de drogas psicotrópicas, sino por consumo de drogas que tienen que ver con ciertas enfermedades como la diabetes. Entonces a veces hay, por error se usa la jeringa de otro, qué sé yo, comparten y entonces hay transmisión del VIH. Y por último, dos factores importantísimos involucrados aquí es que no hay información específica de prevención del VIH para el adulto mayor. Lo que más se encuentra es información de prevención del VIH para adolescentes, para jóvenes, pero para este grupo no, pues acorde a sus necesidades. Y también la convicción de que el VIH solo afecta a los jóvenes. Y esto le ocurre a los demás, pero también a este grupo, a ellos mismos, ¿no? Les parece que esto del VIH no es con ellos, eso es algo de los jóvenes. Entonces, pues no se protegen. Miremos entonces en la siguiente diapositiva ya entrando, ya vimos todo lo de salud sexual como factor interviniente en transmisión del VIH. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda, a otro aspecto interesante que es la salud mental como factor interviniente en la transmisión del VIH. Entonces miremos en la siguiente diapositiva qué puede causar problemas de salud mental.
cambios importantes en la vida, como por ejemplo la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, el desplazamiento forzado, bueno, la enfermedad, todo esto conduce a problemas de salud mental. Las experiencias negativas de la vida, como por ejemplo el abuso, los traumas, los factores biológicos que afectan los genes y que también pues afectan la química del cerebro y pueden desencadenar problemas de salud mental. Antecedentes familiares de problemas de salud mental, definitivamente el factor herencia es muy fuerte. Y finalmente el estrés de tener una enfermedad, una afectación médica grave puede afectar negativamente. Este es el caso del VIH, que puede afectar la salud mental de una persona. Entonces miremos en la siguiente diapositiva cuáles podrían ser las señales de alarma de un problema de salud mental. Los cambios de cómo la persona normalmente se expresa, se comporta, siente y habla, nos dan un indicativo de que algo está pasando con ello. Por ejemplo, las señales para depresión, ¿cuáles son? El pérdida de interés en las actividades que antes solían ser agradables, ya no tienen agrado, no llaman la atención. El sentir una tristeza persistente y una sensación como de que uno está vacío, de que no hay nada. El sentir ansiedad persistente, el estrés persistente también. Y el tener pensamientos suicidas o ideaciones suicidas también son unas señales de alerta de alarma de, por ejemplo, la presencia de depresión. Entonces ahora miremos cómo la salud mental y el VIH están estrechamente relacionados en la siguiente diapositiva. Entonces, pues la salud mental y el VIH están estrechamente interrelacionados. Los problemas de salud mental, en particular los trastornos por consumo de sustancias, se asocian con un mayor riesgo de infectarse por VIH-Sida y a la vez interfieren con el debido tratamiento. ¿Por qué? Porque las personas que tienen trastornos mentales graves muchas de las veces no tienen esa percepción de autocuidado y no tienen adherencia al tratamiento. Y lo contrario también se da, es decir, que los trastornos trastornos mentales se producen como un resultado directo de tener VIH. El VIH puede desencadenar trastornos mentales. Entonces miremos el primer escenario, cómo la enfermedad mental puede desencadenar transmisión en el VIH, cómo afecta, cómo incide en la transmisión del VIH en la siguiente diapositiva. Algunos estudios han determinado que ciertos comportamientos constituyen un factor de riesgo de transmisión del VIH. Se ha logrado establecer en estudios que entre el 30 y el 60% de las personas con VIH padecen enfermedades mentales graves, lo cual pues, es un porcentaje bastante alto, interesante de tener en cuenta. También se encuentra que otros de los riesgos altos en esta población con enfermedades mentales graves es que cuentan con altas tasas de relaciones sexuales con múltiples parejas. También se encuentra que además muchas de estas personas emplean drogas inyectables y tienen relaciones sexuales con consumidores de drogas inyectables, lo que los pone en un alto riesgo de transmisión y de adquisición. El abuso sexual es un factor importante en esta población y es muy frecuente ya que es una población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ¿no? En un estado de desventaja y desafortunadamente dentro de estas personas con enfermedad mental grave, quienes son más afectadas por los abusos pues son las mujeres y como vimos pues las mujeres son más vulnerables a infecciones sexuales, a virus de papiloma humano y al VIH. Otro factor de riesgo son las relaciones sexuales entre hombres
sin protección o uso escaso de preservativos. Y pues los riesgos en esta población hacen que disminuya la posibilidad de adquirir o utilizar información acerca del VIH y por tanto de conducirse de manera segura. ¿Por qué? Porque las personas que tienen enfermedad mental prefieren no mencionar y porque no quieren sentirse discriminados, no quieren sentirse estigmatizados, porque también a quienes padecen enfermedades mentales los discriminan, ¿no? Entonces esto los coloca también en un riesgo y aumenta la probabilidad de transmisión y adquisición del VIH. Ahora, en el siguiente slide, vemos también esta interrelación entre enfermedad mental y VIH. Y encontramos que la prevalencia de enfermedades mentales en personas infectadas por VIH es más alta que en la población general. Y adicionalmente, pues lo que se observa es que el virus, el virus del VIH, como tantos otros, tienden a concentrarse en poblaciones muy vulnerables, marginadas y estigmatizadas, como es el caso de la población con enfermedad mental. También que se ha encontrado en los estudios que la discapacidad cognitiva en el VIH-Sida se ha asociado a un gran incremento de la mortalidad. Y esto tiene que ver con el autocuidado. Las personas con discapacidad cognitiva importante pues tienen dificultades a la hora de tener un buen autocuidado, sobre todo en lo que tiene que ver con el consumo de medicación, del tratamiento antirretroviral, y tiene una baja adherencia al tratamiento. Los tratamientos, los trastornos mentales, perdón, y los debidos al consumo de sustancias afectan la búsqueda de ayuda o de recursos a los servicios de diagnóstico y tratamiento del VIH-Sida, por lo que comentaba antes, porque este grupo poblacional ha vivido el estigma de la enfermedad mental y tener que aceptar de nuevo, tengo tal enfermedad mental y además ahora tengo estos síntomas, decía, es difícil para ellos. Entonces muchas veces prefieren no buscar ayuda, no mencionar que tienen la enfermedad, y esto los va alejando del tratamiento y después hace que sea pues mucho más difícil controlar los síntomas. Y está lo que menciono aquí también, ¿no? Las enfermedades mentales se han asociado con con una probabilidad más baja de recibir la medicación antirretroviral por esto de no querer estigmatizar, no querer expresar y mencionar que tienen una enfermedad mental para evitar más estigmas. Entonces, pues hasta aquí hemos visto cómo las enfermedades mentales afectan en la transmisión y adquisición del VIH, pero ahora quiero que veamos la otra cara de la moneda, y es cómo el VIH desencadena afectaciones psicológicas. Entonces, pasemos al siguiente slide, por favor. Entonces, el VIH como desencadenante de afectaciones psicológicas. La adaptación psicológica a los cambios psicológicos propios de la evolución del VIH presentan múltiples estresores para las personas por la percepción constante de amenaza que tienen y la situación de impotencia frente a su enfermedad. Así que cada vez que aparece un nuevo síntoma en el avance de su enfermedad, se fomenta la aparición de la ansiedad, de la depresión y del estrés. Lo que más se ha visto es que las personas con VIH presentan precisamente mayor ansiedad, mayor depresión, mayor estrés. Las personas con VIH suelen sufrir de depresión y ansiedad a medida que asumen las consecuencias del diagnóstico y afrontan las dificultades de vivir con una enfermedad crónica y que es potencialmente mortal.
También pues los regímenes de terapéuticos complejos, la estigmatización, la pérdida del apoyo familiar, de la red social, dificultan y afectan a nivel psicológico a las personas. La infección por VIH puede estar asociada o se ha asociado en varios estudios a alto riesgo o intento de suicidio. Mm, la idea del, del, del suicidio se presenta mucho en este tipo de población y más aún cuando son consumidores de algunas sustancias y de drogas y tienen pues un historial de depresión y hay un aumento en la falta de esperanza. También que se ha encontrado, se observaron mayores niveles de trastorno en mujeres que no toman la medicación retroviral, perdón. Esta correlación es muy importante porque plantea que los desórdenes de ansiedad y la percepción anticipada de efectos físicos o psicológicos negativos hacen que las mujeres quieran no tomar la medicación. Entonces se ha visto esa relación bastante importante de anticiparse, ¿no?, a esos posibles efectos a nivel físico y psicológico y más bien decir, no, yo no tomo ese tratamiento. La infección por VIH tiene efectos directos en el sistema nervioso central y entonces pues se provocan encefalopatías, depresiones, manías, trastornos cognitivos, también demencia franca o combinación de estos también. Y también se ha encontrado que los lactantes y los niños afectados por el VIH tienen más probabilidad de adquirir déficits en el desarrollo motriz y cognitivo, que también es algo importante a tener en cuenta. Pues pasamos a ver ahora dos grandes obstáculos que encontré en la literatura a nivel de salud mental. Uno es que los pacientes pues no desean revelar su estado psicológico, que era lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Prefieren no decir que tienen un trastorno mental por no ser estigmatizados. Y segundo, los profesionales de la salud muchas de las veces no están capacitados para detectar los síntomas psicológicos. Esos que reciben el paciente en su primera vez no detectan fácilmente síntomas psicológicos asociados y hay los que lo hacen no saben cómo remitirlos para una adecuada evaluación y un adecuado tratamiento. Quiero entonces ahora hablar de 5 estudios bastante interesantes, 4 en mujeres embarazadas y VIH y uno que tiene que ver con adictos y VIH. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miremos entonces el VIH y las mujeres embarazadas. Se hizo un estudio en la ciudad de México con 279 mujeres embarazadas. Fue un estudio de casos y controles y lo que se logró encontrar fue lo siguiente. Los factores que predisponen al riesgo de adquirir y transmitir VIH en mujeres y niñas son traumas psíquicos, aquellos que también se denominan experiencias adversas, que son acontecimientos en la vida de las personas que se caracterizan por su intensidad, por la incapacidad de responder a ellos adecuadamente y por los efectos negativos prolongados que luego desencadenan efectos psíquicos a lo largo de la vida, ¿no? Los efectos de violencia contra mujeres y niñas que suelen ser devastadores tanto para la salud reproductiva, sexual, como para el bienestar físico y emocional de las mujeres y de las niñas. Y en este estudio se logró identificar que las mujeres con un historial de maltrato físico u abuso sexual tienen mayor riesgo de tener embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y el VIH, y también pues efectos o resultados adversos en el embarazo. Se ha encontrado que padecer abuso en la infancia es un factor
asociado, y esto es muy importante, para estructurar un trastorno límite de personalidad. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a ver que el trastorno de personalidad, trastorno límite de personalidad, es un factor altamente predisponiente que predispone mucho a la adquisición y transmisión del VIH. Entonces pasamos al siguiente estudio. También es en mujeres embarazadas. Este estudio se llevó a cabo igualmente en México con 392 embarazadas, y aquí se obtuvieron los siguientes hallazgos: que la condición de pobreza, los niveles bajos de escolaridad, la necesidad de un empleo remunerado hacen que las mujeres se sitúen en una vulnerabilidad social importante que las predispone pues a ser víctimas de adquirir VIH, y estas condiciones las llevan a ejercer la prostitución, pero también a tener relaciones, digamos, a aceptar relaciones abusivas, ¿no? Y que también pues hace que tengan mayor riesgo de contagio y de transmisión del VIH. Otro hallazgo importante es que los trastornos con puntajes más altos y más frecuentes fueron los trastornos de límite, el narcisista y el paranoide. Y aquí viene el dato importante con respecto al trastorno límite de personalidad, y es que el trastorno límite de personalidad constituye un factor de riesgo 45 veces mayor de adquirir infección por VIH. El trastorno de estado de ánimo, 17 veces más probabilidad de adquirir el VIH, y otro trastorno de personalidad, 14 veces más probabilidad de adquirir el VIH. Entonces vemos cómo el trastorno límite de personalidad sí predispone para adquirir el VIH, pero también para transmitirlo. Y es que cuando las personas tienen un trastorno límite de personalidad y presentan esa etapa de manía, entonces usualmente llevan a cabo conductas riesgosas, ¿no? Y esas conductas riesgosas pues también son a nivel sexual. Les gusta hacer cosas diferentes, llamativas, y entonces se arriesgan mucho y no prevén las consecuencias. El siguiente estudio, en el siguiente slide, es un estudio bastante interesante que se realizó en Colombia. No, el anterior slide. Es un estudio que se realizó en Brasil en mujeres embarazadas con VIH. Fue un estudio de caso, con una muestra muy pequeña de 9 mujeres, por lo que no se puede generalizar los resultados, pero es interesante cómo lograron estructurar 3 fases que se presentan en las mujeres embarazadas con VIH. Y la primera fase es la de confusión emocional, donde las embarazadas usualmente se preguntan ¿qué estoy sintiendo? Y en esta fase es donde se confirman que tienen VIH y empiezan a confundir sus sentimientos entre estar embarazada pero también estar cursando con VIH, y pues digamos que sus referentes del mundo se caen, les genera un sacudón tremendo, y esa sensación que en otras circunstancias de estar embarazada, de tener una vida dentro de uno, generan gratificación, aquí se convierten en un tormento y en una angustia y en un sufrimiento. Luego está la segunda fase, que es la de duda existencial, y aquí las gestantes usualmente se preguntan, ¿qué estoy gestando? ¿Vida o muerte? ¿No? Porque surge mucho esta pregunta, y el impacto del diagnóstico genera reacciones pues, emocionales muy intensas, y aquí la muerte y la vida se entremezclan, y estas embarazadas pues empiezan a aceptar la convivencia entre estas dos, ¿no? Entre dar vida, pero también dar muerte, y es una dicotomía pues que genera en ellas una angustia emocional importante. Y la tercera fase, que es la ambigüedad funcional. Aquí la pregunta que ronda a las embarazadas es, ¿estoy transmitiendo amor o estoy transmitiendo enfermedad? Entonces aquí hay también de nuevo sentimientos ambiguos, los sueños
de antes ya se pierden un poco, se ven perjudicados por la condición clínica que ahora va en aumento en estas embarazadas, y la generación de vida más bien empieza a ser percibida como un riesgo de contagio para su bebé. De ahí la pregunta de qué estoy transmitiendo, ¿no? Amor o enfermedad. Y en síntesis, lo que se ve es que los resultados y el diagnóstico obligan a la mujer a usar mecanismos de defensa como la negación, el aislamiento y la desvalorización de sí misma. Ahora sí pasamos al siguiente slide, donde vamos a ver un estudio en mujeres embarazadas, pero en Colombia. Este estudio fue un estudio correlacional con una muestra de 47 mujeres, en donde se encontraron los siguientes hallazgos. Las mujeres con mayores niveles de depresión fueron aquellas a quienes además se les diagnosticó que sus hijos también tenían el VIH. Y bueno, es comprensible esta reactividad emocional, eh, porque deben enfrentarse no solo a la pérdida asociada a su salud física, sino también deben enfrentarse a la exigencia de ocuparse del bienestar y la seguridad de un ser querido. Es importante aquí resaltar que la posibilidad de morir relacionada con el VIH fue mayor y se incrementa en mujeres con síntomas crónicos de depresión. Otro hallazgo es que los bajos niveles de percepción de control sobre la salud se asocian a mayores niveles de ansiedad y de depresión. Y también lo que se observó es que la variable de percepción de control sobre los eventos estresantes de la vida se asoció con altos niveles de ansiedad y depresión, pero de manera más moderada, en menor medida, lo que a su vez pues es interesante porque confirma hallazgos en otros estudios en donde se habla de que las personas con VIH experimentan grandes cantidades de estrés en sus vidas, pero que este estrés está más relacionado a la percepción de control de su salud que a la percepción de control de eventos estresantes. Y bueno, finalmente está este estudio que les digo que para mí fue bastante interesante, el de VIH y adictos, en la siguiente diapositiva. Fue un estudio realizado en España con una muestra bastante amplia de 349 adictos. Y aquí lo que se encontró fue que más de la mitad de la muestra presentó comorbilidad con patologías psiquiátricas en un 55%, que esto es bastante alto. Se observó que el grupo de los trastornos de personalidad es el más elevado, al igual que anteriormente mencionábamos en un estudio con mujeres, ¿no? Es elevado el trastorno de personalidad con 146 afectados que representan el 41,8%. El trastorno antisocial es el más representativo con un total de 103 pacientes y la mayor predominancia en el trastorno psiquiátrico se presentaba en hombres, el 60%, mientras que en mujeres era del 40%. En relación con la vía de administración de la heroína, hubo un punto importante e interesante tener en cuenta frente al VIH, y es que aquellos que administraban la heroína por vía endovenosa, pues mostraron una prevalencia del 62% de presencia de VIH que aquellos que usaban pues otras formas de consumir la heroína. Y finalmente otro factor interesante, otro hallazgo interesante es que los años de drogadicción representaron un atenuante para el VIH. Entonces, a menor años de drogadicción, menos predominancia del VIH, pero aquellos que llevaban más años pues tenían ya no VIH, sino un SIDA supremamente desarrollado y casi que terminal. Y bueno, pasamos entonces a las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos después de hacer toda esta revisión? Número uno, las creencias tienen un rol importante en la prevención. Como lo vimos, hay creencias erróneas en adolescentes, pero también en jóvenes, pero también en adultos. Entonces es importante apuntarle a las creencias, ¿no? Trabajar con esas creencias erróneas y dar una información como es y a todas las poblaciones.
La desinformación, muy relacionado con esto. Hay una alta desinformación sobre los riesgos de adquirir el VIH y sobre las formas de prevenirlo. Los veíamos en los adolescentes que pues tienen una desinformación total porque se van al internet, le preguntan al amigo. Luego están entonces también los jóvenes universitarios que también hacen lo mismo, buscan en internet, le preguntan al amigo. Los adultos mayores que piensan que no, eso es de los jóvenes. Entonces hay una desinformación tremenda. La pobreza, marginación y violencia definitivamente son factores que afectan mucho y predisponen a infecciones de transmisión sexual en niñas y mujeres, y también a la adquisición y transmisión del VIH. También en el siguiente slide vemos otras conclusiones, como por ejemplo que el VIH genera definitivamente un sufrimiento psíquico, que es lo que más vamos a ver y vemos en estas personas con VIH, la presencia de altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, depresión, esto derivado pues al ajuste a la enfermedad, pero también a los estigmas de la sociedad con los que tienen que lidiar. Los trastornos psicológicos tienen una incidencia fuerte en la adquisición y transmisión del VIH. Entonces existe una mayor predisposición y vulnerabilidad a adquirir y transmitir el VIH en personas con trastornos mentales que en aquellas que no lo tienen. Y muy relacionado con esto, otra conclusión es que definitivamente el personal de salud no está capacitado, el que recibe de primeras estos pacientes, no está capacitado para identificar trastornos mentales. Y cuando lo hacen, pues no saben qué hacer, ¿no? A dónde remitirlos, cómo hacer, lo que hace que no tengan un recorrido apropiado y que no se atiendan sus necesidades psicológicas. Por lo tanto, aquí pues hace falta la presencia de un psicólogo cuando llega, ¿no?, alguien con VIH y que además pueda tener otras afectaciones psicológicas. Pues a ustedes muchísimas gracias por su atención. Esta es toda la charla. Luego aquí tenemos toda la bibliografía, que es bastante extensa, y pues no sé si tengan algún comentario, pregunta. Muchísimas gracias, maestra Erika. Muy interesante este tema en la parte de cómo realmente una parte que incluso desde el ámbito profesional solemos separar el hecho de que a veces salud sexual no va del todo de la mano con la salud mental, ¿verdad? Pero nos acaba de aclarar algunos aspectos que es muy cierto que debemos de tener a consideración en el ámbito profesional, en el ámbito personal, por lo menos para tenerlos a consideración como factores emergentes, factores de emergencia que hay que rescatar. Así es. Reitero nuevamente mi agradecimiento, maestra. No sé si alguno de los asistentes, alguna pregunta, inquietud, comentario que tenga respecto al tema, los podemos escuchar. Por favor, si gustan levantar la mano, los escuchamos o los leemos en el cuadrito de chat. Ana María tiene algo que mencionarnos. Adelante, Ana María, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta de cómo se podría hacer en un momento dado para una persona adulta mayor que se entera, por ejemplo, de que tiene VIH, pero que no quiere, vamos, no lo acepta como tal, para que pueda, se pueda persuadir para que tome su tratamiento, o para que le caiga el 20 de que tiene dicha enfermedad. Claro. Bueno, ahí es importante también resaltar que cuando el paciente recién se entera de su diagnóstico, pues va a vivir un proceso de duelo, ¿no? Porque es un cambio que sacude y es la pérdida de su condición física
Entonces, lo más normal que vamos a ver es un proceso de duelo acompañado por sus etapas, perdón, y la primera de ellas es la negación. Pues podríamos decir que en este caso, pues él está transitando por una etapa de negación, donde lo primero que va a hacer es negar la situación, decir, no, esto no puede ser, como hacerle el quite, como decimos nosotros, ¿no? Pero posteriormente va a llegar a aceptar la situación y ojalá a comprometerse con su tratamiento. Ahí la sugerencia sería definitivamente que pueda asistir a psicología, precisamente, de alguna manera poderlo llevar a una atención psicológica en donde él vea los beneficios de acceder a un tratamiento antirretroviral y frente a las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Porque digamos que en esto del VIH, cuando se detecta a tiempo, el tratamiento antirretroviral juega un papel determinante. Mientras que si se deja avanzar el tiempo, ya este VIH que en algún momento era tratable, en algunos casos se vuelve crónico y puede llegar a ser terminal y es cuando es demasiado tarde para algún tipo de tratamiento. Entonces, como que hacerle ver y concientizarlo de los beneficios de acceder a un tratamiento versus el no hacerlo, podría ser la diferencia. Y esto, si lo pueden hacer acompañado de un psicólogo, muchísimo mejor. No sé si haya alguien más que tenga también alguna, digamos, opinión. Con mucho gusto, Ana María. Maestra, nos comenta algo Alicia, Quero Moreno. ¿Qué estrategias se usan para reducir ansiedad, pensamientos intrusivos de los primeros momentos en los que la persona sabe o intuye que vive con VIH? Ok, bueno, aquí las estrategias podrían ser, hay varias estrategias. Una de estas para controlar esa ansiedad producto de los pensamientos, que son pensamientos casi siempre negativos, es algo que consiste en lo siguiente. Se le dice a la persona que tiene que identificar en su día una franja de 1 hora o media hora en la que la va a dedicar a preocuparse. No puede preocuparse antes ni después. Y si después de que hace ese momento de preocupación, ¿no? Que el paciente diga, ok, yo voy a hacer entonces que mi franja para preocuparme. Y si de pronto más adelante en la tarde vienen esos pensamientos de preocupación, de ansiedad, entonces él mentalmente se va a decir, este no es el momento, esta no es la franja para preocuparme, y entonces va a dedicarse a otra actividad que lo distraiga, bien sea leer, bien sea caminar. Lo mejor es también, si se puede, una actividad física que hace un contraste y que permite que no siga allí rumiando esos pensamientos negativos. ¿Qué más? Hay otras estrategias como que tienen que ver con identificar esos pensamientos irracionales. Entonces, cuando se presenten esos pensamientos irracionales, intrusivos, entonces cuestionarnos, bueno, ¿qué tan cierto es que esto vaya a ocurrir? En una escala del 1 al 10, eh, ¿qué tan cierto es para mí? Me he enfrentado otras veces a situaciones iguales o parecidas y ¿qué he hecho? ¿Qué de esas veces que hice me podría servir ahora? Pero esto se debe trabajar en una sesión presencial o bueno, también podría ser online con el paciente para hacer el ejercicio y que él aprenda cómo es debatir todos estos pensamientos irracionales para llegar a un pensamiento alternativo, que es luego de que yo debato
todo lo irracional de mis pensamientos, entonces yo llego a cuál es el mejor pensamiento alterno, ¿no? Con el que yo me debo quedar. Es decir, por ejemplo, yo voy por un lado de una vía y del otro está pasando alguien conocido. Y entonces yo le hago la seña de saludo, pero puede ser que, y esa persona no me contesta, entonces yo puedo pensar varias cosas, ¿no? Puedo pensar, ya ni conoce, se volvió totalmente creído o creía, o puedo pensar que tal vez no me vio. Entonces, si yo debato eso de que esa persona es creída, que ya no conoce, que se le subieron pues los humos, ¿qué me hace pensar esto? ¿Qué es cierto hay en eso? ¿Qué evidencias tengo yo de que eso sea así? El pensamiento alternativo sería, puede ser que esta persona estaba en sus propios pensamientos, no me alcanzó a ver, no me alcanzó a oír, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar al pensamiento alternativo que nos genere más tranquilidad y más paz, pero que sea la medida pues real, ¿no? Ajustable. Y bueno, ahí hay otras técnicas también para reducir el estrés, que puede ser el mindfulness, la meditación, nos ayuda también a reducir estos pensamientos intrusivos. Ahorita pues tenemos la ventaja de que hay apps que las podemos descargar y que nos permiten tener una meditación guiada. La idea es empezar de a poquito, porque pues por lo general es media hora, una hora, pero cuando apenas nos estamos iniciando en meditación, encontrar el equilibrio es importante. Entonces, si una hora no se nos ajusta porque no estamos acostumbrados, entonces aunque sea 10 minuticos, descargar esa app, muchas de esas son gratis. Tenemos Meditopia, tenemos Calm, ¿no? Y hay otras, y también en YouTube encontramos ejercicios de meditación guiada. Esos nos pueden ayudar a disminuir los pensamientos intrusivos y a generar relajación y cierto grado de gestión de la ansiedad. No sé si haya otro comentario, con gusto. Alicia nos indica, maestra, que muchas gracias, Con que le ha muchísimo sido de gusto. gran ayuda. ¿Alguien más, algún comentario, duda, cuestión que quiera comentarle a la maestra? Me parece que no, que eso sería todo. Maestra Erika, le agradezco mucho habernos compartido toda esta información. Muy interesante realmente toda esta parte que hay que tener a consideración. No hay que olvidar que a veces porque hay un tema, ahorita llamémoslo VIH, salud sexual, no por eso no está relacionada con la salud mental. Le agradezco mucho habernos aclarado todos estos aspectos, maestra. Les agradezco de igual manera a todos los asistentes haber estado presentes. Espero también poderlos encontrar en un momento más, a las 4 de la tarde. Vamos a tener nuestra siguiente presentación que nos va a hablar acerca de los estigmas y estereotipos de personas que viven con VIH. A Maestra Erika, le ustedes, agradezco mucho. Nuevamente, muchísimas perdón por... gracias. No, con muchísimo gusto, más bien muchas gracias por la invitación, por haberme tenido en cuenta pues para tratar este tema que ha sido realmente muy interesante y bueno, yo los invito también a leer más sobre la salud sexual y la salud mental y cómo está relacionado con el VIH. Muchísimas gracias, maestra. Eso es todo por el momento, queridos asistentes. Los invito nuevamente, reitero mi invitación a estar presentes. A las 4 de la tarde iniciamos con nuestra siguiente presentación, estigmas y estereotipos de personas que viven con VIH. Por el momento es todo de nuestra parte y excelente tarde. Muchas gracias a todos por estar presentes, por asistir. Gracias por la invitación de nuevo y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Con gusto. Pues muchas gracias. Por el momento voy a finalizar la llamada.
unos 10 minutos antes de las 4 de la tarde, nuevamente la vuelvo a iniciar para que podamos acceder a nuestro siguiente tema. Muchas gracias, excelente tarde. Gracias. Gracias, hasta luego.